Tenemos la intervención de Dalia Novoa. Me permito presentarles Dalia. Bueno, como la conocen, es funcionaria de la Unidad de Técnica Legislativa. Es una experta lingüista y ella nos va a hacer referencia al tema la lengua castellana y la perspectiva de género. Bienvenida, Marita. Buenas tardes a todas las personas que están presentes en este foro. Efectivamente, han sido extraordinarias las participaciones de todas las panelistas que me antecedieron. Yo quisiera pedirles que me permitan cambiar el hilo conductor de la jornada y adoptar el papel de defensora de la lengua castellana y a través de esto plantear una pregunta que quisiera que nos respondamos al final de la jornada. La pregunta que yo planteo ¿es la lengua castellana o la lengua española, con cualquiera de los dos nombres que se la conoce, una lengua machista? Vamos a ver entonces a lo largo de lo que yo presento y planteo los ejemplos, si nos vamos respondiendo a esta pregunta. En primer lugar, diferenciemos que el género desde lo social no es sinónimo de género gramatical. El género gramatical es simplemente una propiedad lingüística de los sustantivos y de algunos pronombres que inciden en la concordancia con los otros elementos de la oración. Entonces, de hecho, nosotros conocemos que existen tres géneros dentro de la gramática castellana o española, que son el femenino, el masculino y el neutro. Pero ya un poco enfocándonos hacia las leyes, debemos decir que estas deben ser redactadas con expresiones lingüísticas que respeten el género gramatical, pero ajenas al sexismo y a la discriminación. Y permítanme que plantee una tesis que la voy a sostener a lo largo de mi exposición. La lengua castellana no es discriminadora en su origen, pero sí puede serlo en su uso social y lingüístico. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. La lengua no es la realidad, como ya lo planteó una de las panelistas, no es la realidad, sino una representación de la realidad. Por ejemplo, tenemos la palabra hijo, que representa a un hombre, y el término hija, que representa a una mujer. Pero si alguien dice, mis hijos no están, la palabra hijo representa dos realidades. La una que puede ser solo de hijos varones, y la otra que puede ser de hijos varones y de hijas mujeres. Existe la palabra profeta, por ejemplo, con terminación femenina, pero nadie con seguridad la asocia con el conocimiento de una mujer. O sea, no lo va a asociar a mujer, pero sí la identifica a la mujer como una profetisa. Entonces, todo depende de la realidad a la que está representando ese lenguaje. Si se dice, por ejemplo, en el concurso de belleza participaron 20 jóvenes, quien escuche o quien lea pensará en 20 mujeres, a pesar de que no hay marca de género en el mensaje. Diferente a decir, en el concurso de baile participaron 20 jóvenes, porque al decir 20 jóvenes, uno se imagina que hay hombres y mujeres. Si se escribe 4 policías detuvieron a 10 zampones, en la palabra policía se habrá representado posiblemente a 4 hombres, lo mismo que habrán visto a 10 varones entre los zampones, aunque tampoco en la frase se ha demostrado o se ha ofrecido ninguna pista gramatical al respecto. Cuando la realidad cambie, mis amigos, cuando ya deje de representar a las palabras que las utilizamos para representar a esa realidad, esas mismas palabras cambiarán de realidad. ¿Por qué? Porque en conclusión es la realidad la que modifica la lengua. La lengua en sí por sí sola no puede dar aviso para que ella cambie. El género gramatical no se corresponde con el género ni tampoco con el sexo. El doctor Ronald Ross opina que no debe confundirse el género con palabras referidas a hombres y mujeres. Por ejemplo, algunas personas piensan que se puede calificar a la lengua de machista por emplear el masculino como término no marcado. Pero también en el femenino también puede ser denominado como término no marcado. Por ejemplo, en las palabras astronauta, violinista, pianista,
guitarrista, también es efectivamente usado tanto para género masculino como para género femenino. Y también el femenino puede ser término marcado, como en el caso de la ley y la norma, que son profundamente femeninos y que no da opción hacia el género masculino. También el masculino puede ser marcado y no marcado. En el caso de Ampón, por ejemplo, casi todo el mundo pensará que el Ampón es un hombre. Para evitar esa connotación machista, se debe trabajar muchísimo en el léxico. Por ejemplo, impulsar el cambio de la nomenclatura de ciertas organizaciones. En lugar de Hospital de Niños Baco Ortiz, nominarlo Hospital Pediátrico Baco Ortiz. En vez de llamar Consejo Nacional de Rectores, nominarlo Consejo Nacional de Universidades. No llamar asilo de ancianos, sino asilo geriátrico o centro geriátrico. El sexismo social y el sexismo lingüístico son dos elementos que se transmiten a través del lenguaje, eso sí, y a través de la lengua por sí. Un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite palabras que demuestran sexismo. Y también cuando establece una conexión a través de oraciones de ciertas palabras con ese mensaje sexista. Pero vamos a la forma. Es decir, el sexismo lingüístico se encuentra en la forma, en el lenguaje. En cambio, el sexismo social está en el fondo, en el contenido de lo que dice ese lenguaje, de lo que está expresado a través de la lengua castellana en nuestro caso. Una misma realidad de una misma situación, de una realidad, puede ser sexista o no, y puede ser descrita como un mensaje sexista o no. Entonces, es el lenguaje el que es utilizado, pero efectivamente el mensaje y el sentido del sexismo social es el que lleva transminado ese enfoque discriminador. Pasemos y encontramos que no hay que olvidar que tenemos la posibilidad de trabajar con sexismo social y sexismo lingüístico, pero no son lo mismo, no son idénticos, pero sí están relacionados. Pongamos un ejemplo. Las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Incurre en sexismo social, pero el sexismo lingüístico no. Hay concordancia entre todos los elementos de la oración, por lo tanto, no hay sexismo lingüístico. Pero en la frase, los varones y las hembras son inteligentes por igual, no se incurre en sexismo social, porque está presente hombre y mujer, pero sí en sexismo lingüístico, por emplear la palabra hembras en lugar de mujeres. A la frase, a la manifestación acudieron muchos funcionarios y también muchas mujeres, describe una situación no sexista con una frase sexista. Y el consejo estaba compuesto por 11 varones y 3 mujeres, describe una situación sexista con una frase no sexista. Entonces, de hecho, pueden estar interrelacionadas entre sí el sexismo social y el sexismo lingüístico, pero no son lo mismo. Según Álvaro García, hay dos formas de sexismo lingüístico. El sexismo lingüístico léxico y el sexismo lingüístico semántico. El sexismo lingüístico léxico se refiere a que se localiza, o este tipo de discriminación, se localiza en palabras aisladas, en palabras sueltas, mientras que el sexismo sintáctico es un sexismo que se localiza en la combinación de las palabras al momento de formar las oraciones. Del sexismo léxico hay 12 clases de sexismo léxico, y de hecho creo que uno de los que más se suele utilizar es el sexismo de tratamientos de cortesía. Nosotros usamos el tuteado, o sea, el pronombre tú, para referirse no solamente a las personas más allegadas a nosotros, o sea, por amistad, por cariño, por afecto, sino también que se lo utiliza para discriminar. Por ejemplo, a las empleadas domésticas con respecto a la jerarquía que tiene
entre patrono y empleada. Entonces, hay ciertas cantidades de sexismos léxicos, como en los insultos, en los refranes, en los apellidos, en los vacíos léxicos. Por ejemplo, decir, no es igual decir hombre público que mujer pública. Entonces, son cosas que verdaderamente afectan muchísimo al uso del lenguaje y que son simplemente elementos del sexismo léxico. En cuanto al sexismo sintáctico, es el más significativo. ¿Y por qué? Porque justamente este es el que está más arraigado en la mentalidad patriarcal y hace en el subconsciente de todos aquellos que son discriminadores. Como el anterior, es un fenómeno en el que se cae de una manera bastante inadvertida. Pasamos a la siguiente y vemos, por ejemplo, que conviene estar prevenidos para no cometer estos tipos de sexismo lingüístico, porque en definitiva no sabemos si verdaderamente en algún momento vamos a quedar los sexistas como los más grandes discriminadores si es que no lo utilizamos en forma correcta. Hay tres formas de sexismo sintáctico. El primero, el estereotipo y las frases consabidas, ¿no? El fiscal resultó ser una mujer bastante guapa, por cierto. De haber sido un varón, nadie se habría atrevido a añadirle el final de bastante guapo. O es un tremendo mujerón. O sea, calificar a una mujer simplemente por el aspecto físico. O tal vez frases como, la que no enseña no vende. Entonces son frases completamente discriminadoras y que pertenecen al sexismo sintáctico. Dentro del sexismo sintáctico también hay la óptica de varón, o sea, la androcentrista. Por ejemplo, hay frases como estas. Gente que solo busca su pan, su diversión, su hembra, su fiesta en paz. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el colectivo gente que se refiere a hombres y a mujeres y simplemente lo asociamos solo con el colectivo de varones. O si no, también frases como, calladita te ves más bonita, en el sentido de que solo los hombres son inteligentes, las mujeres somos incapaces de tener una facultad mental superior. Seguimos en esto y vemos que también otro tipo de sexismo semántico es por ejemplo, el salto semántico. Por ejemplo, dice, los ingleses prefieren el té al café. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. Fíjese, de lo que estaba establecido que los ingleses se refería al colectivo hombres y mujeres, al ponerle ya con las mujeres rubias, ya de hecho estuvo asociado ingleses solamente al colectivo varones. Muchas veces podemos confundir género con sexo, porque no acudimos al contexto. No acudimos al contexto. Por ejemplo, todas eran varones. ¿Pero quiénes? Aquella noche nacieron 5 criaturas en la clínica. Todas eran varones. Seguimos, por favor. La realidad que representa cada lengua de una a otra es diferente. Por ejemplo, los géneros dentro de la lengua castellana o española no son semejantes a los géneros que tienen algunos objetos dentro de la lengua alemana. Entonces, también hay ciertas frases como, por ejemplo, en el accidente de ayer hubo 9 víctimas, todas eran varones, víctimas y todas eran varones. O también, Juan es una visita muy agradable. La palabra visita se Marita, perdone que le interrumpa, estimada Marita. Le quedan 2 minutos, por favor. La palabra visita tiene género gramatical femenino y género natural masculino. Pasamos. ¿Qué es lo importante? Que dejemos de utilizar el lenguaje descontextualizado. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Hay palabras grotescas, tanto con terminaciones masculinas como con terminaciones femeninas. Dentro de los masculinos, alacrán, vil, serpiente, guiñapo, insecto, parásito, delincuente, salvaje, demente, animal. Pero también hay del femenino, ofrecida, loca, aventurera, ligera, callejera. Hay que eliminar
todo este término o toda esta cantidad de palabras que etimológicamente no tenían esa significación, sino que por el uso se le ha ido dando esa significación semántica. Sigamos, por favor, la necesidad de que busquemos un lenguaje incluyente, por favor. Si dice los ciudadanos, preferible la ciudadanía. Universo de beneficiarios, población beneficiaria. Los encargados, personas encargadas. Gestores culturales, personas encargadas de la gestión cultural. Buscamos entonces el lenguaje incluyente. En vez de decir con pronombres, uno lee, otro le escribe, alguien lee, otra persona escribe. Pocos artistas, la minoría de artistas. La protección de los derechos de autor, de imagen y de protección laboral que corresponde a los creadores, artistas e intérpretes. La protección de los derechos de autor y autora de imagen y protección laboral que corresponde a aquellas personas creadoras, artistas e intérpretes. La RAE acepta las formas femeninas y masculinas, la diferenciación, en sustantivos como profetisa, sacerdotisa, alcaldesa, condesa, duquesa, emperatriz, lideresa, actriz, princesa, reina, la cónyuge, la testigo, la piloto, la teniente a través del artículo, astronauta, autodidacta, burócrata, cabecilla, centinela, demócrata, jerarca, políglota, artista, automovilista, dentista, pianista y violinista, con formas femeninas y masculinas, cacica, jefa, superintendenta, gerenta. Y en el caso de que exista descontextualización, exige que tengan los artículos, los sustantivos, tanto masculino y femenino. El estudiante y la estudiante tienen que esforzarse por ser mejores, para que no se crea que solamente son los varones los que tienen que esforzarse, sino hombres y mujeres. Y los hombres y las mujeres prehistóricas se vestían con pieles de animal. Conclusión, la lengua castellana no es discriminadora. Los discriminadores somos quienes la utilizamos. La lengua castellana no es machista. Los machistas son quienes la usan incorrectamente con afán discriminador. Muchas gracias, Libecita, muchas gracias.